Plenamente con Aurora Orozco. ¿Qué tal? Es un gusto estar otra vez con ustedes en otro episodio más de este podcast llamado Plenamente. Yo soy Aurora Orozco, tu amiga psicóloga, y el día de hoy tenemos un programa muy interesante con una invitada súper especial. Ella tiene una historia de vida interesantísima que yo sé que va a ser de mucha esperanza para las personas que se identifiquen o conozcan a alguien que está en una situación similar. Si tú estás en una historia similar o conoces a alguien, por favor atiéndete y pide ayuda con un profesional. Comenzamos. Pues estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitada especial. Es una mujer que yo tuve el privilegio de acompañar en su proceso terapéutico por un tiempo y se me hacía demasiado importante que ella platicara su experiencia de cómo ella logró, yo diría, sobrevivir, no sé si es la palabra, desarrollar resiliencia, que es un término que se conoce como esta capacidad para poder eh, madurar, sacar herramientas de situaciones y de crisis en la vida que son súper complicadas. Así que, pues es un privilegio tenerla, ella es mi invitada especial. Además, pues la admiro porque es una persona muy disciplinada en muchas áreas de su vida. Es una excelente también, pues hace cultura física. Así que bueno, podría hablar muchas cosas de ella, pero nos vamos a enfocar hoy a una parte de tu historia de vida. Y bueno, empiezo a hacer las preguntas, Linda. Un poco para que la gente te conozca. Si quieres dar algo de contexto, a qué te dedicas, qué haces, y luego te voy preguntando sobre esta relación que tuviste tan complicada y cómo pudiste salir de esta situación y ser la que ahora eres. Sí. Pues soy una persona empresaria, sí, mujer independiente. Tengo algunos hobbies, sí, que es sobre el mantenimiento físico y mental, que es lo que más me apasiona y toda mi vida me he dedicado a esto. Ahora sí que siento que es mi misión en la vida. E irónicamente van sucediendo cosas y pruebas que esas mismas herramientas y ese mismo estilo de vida y mi forma de ser me han ayudado a salir adelante. Entonces el enfoque de mi negocio siempre ha sido sobre eso, al bienestar personal. Súper, sí. Ahora, platícanos un poco, ¿cómo tú estabas en una relación, yo diría que con un psicópata integrado, este perfil de persona que pues no tiene temor a violentar la ley moral, inclusive desde el psicoanálisis se dice que los psicópatas no tienen conciencia moral, es decir, son estas personas que pueden matar, asesinar, eh, cortar en pedazos a la gente, y a lo mejor muchos de ellos no ejercitan el asesinato, pero su estilo de vida es completamente de violencia hacia los hijos, hacia la pareja. Pueden tener como doble personalidad, donde pueden ser como muy, pues hasta buenas personas, diría yo, pero tienen como esta parte oscura donde tienen estas ideas justamente de violencia y de asesinato y de maltrato. Así que, pues, quisiera que nos platicaras un poquito cómo viviste esta experiencia, cómo es que inicias esta relación, si quieres resumir un poco y qué es lo que enfrentaste en esta relación y luego te voy haciendo preguntas. Ok. ¿Cómo inicié esta relación? Pues ahora sí que cuando nos conocemos, él se presenta como una persona súper empoderada, pero al mismo tiempo humilde y con mucho conocimiento, que eso fue lo que a mí me cautivó en inicio, con mucha humildad, con un cierto rango importante, sí, en el país. Y para mí eso me causaba mucha admiración, sobre todo porque hacía aparentemente mucha labor altruista. Okay. Entonces, esa combinación de inteligencia con humanismo, para mí era así como cautivador, ¿no? Entonces dije, me sentí identificada. Entonces, al sentirme identificada, observo que se empieza a ir por ese lado mío y me empieza a invitar a hacer ciertas ayudas comunitarias donde yo veía cómo lo respetaban las personas. Sí. Pero al mismo tiempo ese respeto yo lo confundían con terror. Y entonces yo no comprendía por qué. Como que terror. Yo quería justificar que el terror de las personas era quizá algo que los imponía por tener un cargo importante en el país. O empecé a justificar, porque pues obviamente si te tratan bien, bonito, espléndido,
ni siquiera es espléndido monetariamente, sino como En su trato contigo. en su trato y hacia Ajá. los demás Sí. en un inicio. Como muy atento, ¿qué hacía? Ajá, como muy atento, como muy presente. Ajá. Sí, sí, pues como muy presente, ¿no? Pero también al mismo tiempo él empezaba a notar cómo conquistarme Ujú, sobre mis carencias. ujú. Entonces, si a mí no me gustaba estar sola, él estaba conmigo. O si a mí no me gustaba o no podía hacer algo, él justificaba todo para poder estar conmigo, dejaba todo por estar conmigo, ¿no? Sí. Pero al grado de ni siquiera yo poder ya estar con mi familia. Ajá. O sea, al grado de que, o sea, ni siquiera yo podía comer en casa de mi mamá sola, él tenía que estar. Ujú, Al grado de que no podía ir a mi negocio yo sola porque él tenía que estar. ujú. Entonces, poco a poco yo lo empecé viendo como una normalidad, Sí. ¿sí? Las veces que a mí me tocaba ir a, no sé, hacer ejercicio y él no podía ir, era así como que no voy a hacer ejercicio. Pues yo decía, ¿cómo que por qué no? Ujú. Entonces, las veces que yo decidí ir al gimnasio sola, iba al gimnasio y me sacaba literalmente del cabello. Esto evidentemente fue un proceso paulatino. Sí, Para las que o los que nos están viendo, ¿cómo fue este proceso paulatino? Es decir, y me llama mucho la atención esto que dices. La gente tenía, ¿cómo dijiste? Que terror. una, ajá, terror. Y quiero hacer una pausa. ¿Qué es lo que decían? ¿Qué expresaban o qué describían de esta persona? Que si no llegaban puntuales al altruismo se los iban a chingar. Así con Ajá, esa. esa era la palabra, se los Ajá. iban a chingar. Entonces, pues Ajá. yo no entendía, y como eran personas muy humildes, yo decía, bueno, es su forma de decir que ya no los van a atender, ¿no? Ajá. O esa ayuda que les iban a dar, ¿no? Sí. Entonces, pues yo, como yo estaba con las personas, yo no me daba cuenta de lo que hacía, no, yo simplemente ayudaba a la gente, Sí. ¿sí? Sí. Porque a mí me gustaba ser altruista, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, con el paso del tiempo, ese altruismo fue más tiempo y fue más tiempo. Te estoy hablando de que todo esto fue en un periodo de casi 8 meses, ni siquiera fue de Ajá. tanto tiempo, Sí. sino que te van envolviendo, Ajá. ¿sí? En compromisos con terceras personas. Ajá. Entonces, como a mí eso me hacía sentir bien y yo era feliz ayudando a la gente de esos Claro. lugares, Claro. no me daba cuenta de cómo me empezaba a envolver con ese tipo de tratos y de violencia. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo me vestía de una cierta manera, sí, o sea, incluso de colores, ejemplo, me decía que si era una prostituta, que si era una cualquiera, que a quien le quería agradar. Entonces, me aventaba al carro, al parte de atrás cuando estábamos haciendo la hora del turista, y me llegó a golpear. Que porque estaba haciendo eso me daba cachetadas. Wow. ¿Qué Me llegó- hacías tú? ¿Qué pensabas cuando hacía eso? Me Eso. aterraba, me entumía, no me podía mover. Ujú, Entonces decía, pues sí es cierto, tiene razón. ujú. O sea, Sí. porque me iba así, aunque era una, no sé, una playera polo azul, Ajá. yo decía, sí es cierto, o sea, tiene razón, ¿qué estoy haciendo? Sí. Y entonces empiezas a dudar de alguna manera de ti mismo, Misma. Por supuesto. tus propias elecciones. Sí, por supuesto. Exacto. Así es. Ahora, Linda, ¿cuánto duró violencia, abuso verbal, físico inclusive que estás mencionando? Yo creo que toda la relación. Toda la relación. Sí, lo único normal, se puede decir, fue el primer mes. Ujú, Entonces, automáticamente yo me acostumbré y normalicé el maltrato. ¿Sí? ¿Qué te decías para normalizarlo? Tiene razón. Tiene razón. Y si no lo hago, me voy a dejar sola. Voy a estar sola. Y es como tocaba tu herida, justo Sí, que por decías ahorita. supuesto. Y Ajá. después, cuando pasan los meses, me dice, sí, te vas a quedar sola, porque si no estás conmigo voy a matar a tu familia y lo voy a poner en ácido. Mencionaba esas palabras. Sí, Así tal matar. cual. Matar, Sí, las mato, las meto en agua. sí, tú no eres nadie sin tu familia. ¿Sí? Y empieza justamente como esta manipulación donde él se pone en un lugar de, finalmente es como tú me necesitas, ¿no? Dices el doble. Un mensaje. Ajá, exacto. Te amo, te protejo, pero a la vez si no haces lo que yo quiero, ejerzo toda la violencia No. contra ti. Nunca, Contra tu nunca familia. me dijo te amo. ¿Nunca Jamás. te dijo? No. Yo creí que eso me merecía. Y te van envolviendo de una manera en que, porque ya estoy ayudando a una tercera persona, eso es lo que a mí me hace feliz. Entonces ya empezaba a dejar mis proyectos personales por ir a hacer esas labores que ni siquiera eran mías. Entonces ya no me estaban haciendo feliz. Era porque no tenía quien hacer eso. Incluso en los recursos que se entregaban eran otro tipo de recursos que ya con el tiempo me fui dando cuenta. Entonces fueron cosas que yo normalizaba disfrazadas de situaciones comunes. Pero no fue así. Sí. Ahora fíjate, te pregunto, ¿tu familia se daba cuenta? Sí, ¿Qué te decían? nada. ¿Nada? Se alejaron.
porque yo los alejé. ¿Cómo los alejabas? Pues dejaba de salir con ellos, dejaba por ejemplo, estábamos en casa y ellos estaban ahí, yo me aislaba. Yo me aislaba porque a mí me aterraba que supieran lo que estaba sucediendo. Me aterraba, no tenía la competencia de pedir auxilio, no sabía cómo. Y al final yo creía que dije, bueno, si yo me metí en este problema, me tengo que meter sola. O sea, yo no voy a meter a todas las personas en este problema. Entonces, donde tope. Así, algún día me voy a salir. Tus hijos, porque sé que se daban cuenta, sospechaban de algo, ¿qué te decían? ¿Cómo manejabas eso? Porque como mamá, o sea, ha de ser durísimo. Sí, lejos. Los metí a 50,000 actividades. Pero como actividad, Físicas. Actividad, despertaban y llegaban a dormir. ¿Puedes describir un poco más como qué otro tipo de violencia ejercía contigo? ¿Qué más se decía él? Sí, por ejemplo, el violencia me decía, por ejemplo, cuando yo iba a trabajar, o sea, que yo empezaba a mandar fotos mías a todo mi personal diciendo que vendíamos ahí cosas de servicios sexuales, que yo me dedicaba a ser una sexoservidora, que yo no tenía que estar en mi negocio, que quería mi negocio, que quería ir a ver, que entonces yo andaba de piruja por el tipo de negocio que yo tengo, que no tengo por qué recibir hombres. ¿Qué más? Que me iba a cortar la lengua si decía algo de lo que me estaba pasando. Que me iba a mandar en qué pedacitos a mis hijos y que me los iba a hacer comer. Eso por ir a trabajar. Si me iba a hacer ejercicio, me decía que me iba a cortar la vagina. Para que no tuviera cómo coger con los hombres. Si me iba a hacer ejercicio. Ay, sí, salía con mi familia, me decía que los iba a matar, que los iba a despedazar. Si me iba de vacaciones, yo no tenía permiso para irme de vacaciones con mi familia, me quedaba aquí, aunque él no estuviera, yo no podía estar en ningún lado. ¿Te lo decía explícitamente o tú hiciste como una ley implícita? O sea, como que dijiste, No, explícito. explícitamente él te decía, no puedes ir con tu familia, no sales de vacaciones. Literal, literal, sí. Las únicas veces que salimos de vacaciones fue en corto y me mantuvo en un lugar encerrado. A mí y a uno de mis hijos. Esa vez sí me lo tuve que llevar. Pero ya era grito de auxilio, o sea, ya era de qué está pasando. O sea, no estaba normal. Ahora, cuando él ejercía estas amenazas, ¿tú qué pensabas? Es decir, mucha gente que puede estar viendo o escuchando, es muy fácil decir, ¿por qué no fuiste a la policía? O sea, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no te mueves? A Porque yo nivel tuve la institucional, culpa. ¿qué dirías, Linda? Eso, porque yo tuve la culpa. ¿En qué Yo lo sentido? elegí, porque tienes razón, porque le crees, porque quieres proteger a tu familia, porque si es cierto que va a pasar, o sea, dudas de la ley, Claro. o sea, la ley que va a hacer. La necesidad, sí, ahora tráeme con qué compruebas las amenazas. O sea, una vez fui golpeada y me dijeron que no era suficiente. Sí, tú lo denunciaste. Sí, Obviamente. una vez, sí. Ajá. Sí, pero ahí me fue peor. Entonces, Se dice ¿Te fue peor a donde fuiste a denunciar? las dos cosas. Las dos cosas. Sí. O sea, el resultado institucional no Sí, hubo, porque le avisaron. le avisaron. ¿Y qué pasó después? Sí, me fue a buscar y fue cuando nos fuimos de vacaciones. Comí y duré encerrada en un cuarto 2 semanas con uno de mis hijos chicos. Sí. Encerrada sin comer, encerrada sin tomar agua, ¿Cómo secuestrada? literal. Ahorita fuera de la grabación, mencionabas justamente el síndrome del Estocolmo. Correcto, sí. ¿Puedes explicarles un poquito a los que están escuchando? Sí, pues yo creía ¿Qué es? Porque mucha gente a lo mejor no sabe qué es el síndrome de Estocolmo. Sí, el síndrome de Estocolmo es que tú normalizas estar enamorado de una persona que te está haciendo mucho daño. O sea, que tienes secuestrado dentro de una relación y crees que mereces y que esa es la forma de manifestar que te golpeen, que te exhiban, que te humillen, que te ultrajen como mujer en todos los sentidos. Eso para mí es mi experiencia con el síndrome de Estocolmo. Y yo decía, sí es cierto, me merezco estar aquí encerrada, sí es cierto, me merezco que no me dé agua, sí es cierto, me merezco que me golpee.
Sí. O sea, no le hice caso, no lo obedecí. Y por otro lado también, no sé si, porque en el síndrome también pasa de que hay gente que justo se enamora del secuestrador, ¿no? O sea, hay personas, yo tengo una historia cercana, que el que la viola, esta mujer termina casándose con él. Hay varios casos donde las mujeres tienen este tipo de situaciones donde el perpetrador, ¿no?, de la violencia, del abuso, terminan la víctima justo como enamorándose y creyendo que ese es como que yo le debo mi vida, ¿no? Porque Tiene la potestad de quitármela y al mantenerme la vida es como se desarrolla un amor, yo digo, patológico. Sí, ¿Pasó algo así? sí, por supuesto. Y me di cuenta, además de normalizar todas las humillaciones y el maltrato, a esta persona lo meten preso a la cárcel y mi primera reacción fue decir, ay, pobrecito, lloré. Y decía, yo pensaba que me iba a morir, pero eso me duró un día, fue así como que te cae o sea, Sí. un balde de agua fría y me escuché lo que estaba diciendo. O sea, yo me estaba verbalizando eso y dije, a ver, no, no es normal, no estás enamorado, eso no es amor. Y está preso, Sí. ¿sí? Entonces, cuando lo toman preso, resulta que tenía 13 nombres diferentes, 13 personalidades diferentes, entonces empecé a caer en un pánico. Así es. Entonces dije, estuve secuestrado dentro de una relación. Entonces, lo que fueron lo mucho 8 meses. 8 meses. Ujú. O sea, de pánico. Yo no sé qué hubiera sucedido, o sea, o yo si estuviera viva realmente después que se lo llevan preso, porque dentro de la cárcel yo empecé a recibir ya llamadas, mensajes de amenazas, que me iban a descuartizar. ¿Esas llamadas eran de parte de él también? Bien. Sí, ¿O él movió a su gente para... no, eran de él. eran de él? Sí, a veces eran de él y me decía cosas horribles o que me iba a mandar un sapo agarrado de la boca que para que no dijera nada, nada de qué. O sea, yo también me preguntaba así como que, o sea, nada de qué, ¿no? Entonces, me ondeaba más cuando me hablaba y me hablaba de amor, sí, en otra llamada y con otra voz. Entonces era así como que me asustaba horrible. Sí, entonces, y enseguida, si eran llamadas como de 5 de 3 minutos y me colgaba. Y luego cuando me volvió a colgar era como si fuera otra persona. Y me dicen, ya te vieron que te fuiste a entrenar, vas a ver ahorita que salgas, te están esperando, ¿no? Te están esperando para descuartizarte, te vamos a hacer carne molida, les vamos a mandar hamburguesas de carne molida a tus hijos y así. Sí. O sea, como todavía. La amenaza fuera de... Sí, O sea, físicamente no estabas en la relación, pero ejercía violencia y poder a larga distancia. así es. Sí. Pasa el tiempo, eso duró como 6 meses. Empecé a tomar terapia, sí, obviamente, con Aurora. Y pues llegó destrozada, ¿no? O sea, sabía que no, dentro de mí sabía que no era normal lo que estaba sucediendo. O sea, y sabía que no lo merecía porque siempre estuve en paz, Sí. ¿sabes? En una vibración de paz. Y dije, ¿en qué parte de la ecuación me descompuse? ¿En qué parte de la ecuación me enfermé? ¿En qué parte de la ecuación lo permití, no? Y fue cuando decidí, dije, si me van a matar, literalmente, dije, tengo que dejar las cosas arregladas en su lugar porque mi familia no tiene la culpa, mis hijos no tienen la culpa y para poderla tener en su lugar tenía que tener la mente clara. Entonces fue lo que hice. Y así llegué contigo, Sí. ahí sabes que ahora me van a matar. Necesito arreglar esto. Hice esto. Entonces, mi terapeuta me dice, no te van a matar, son amenazas. Y fue lo que empecé a trabajar, porque ese fue mi principal temor, ¿no? Llegué a un estado de paz. Entonces, si llega a suceder, si me descuartizan y me hacen hamburguesas, voy a estar descuartizado en paz. Y saber que hice lo mejor, ¿no? Entonces, de una manera impresionante, conforme van empezando las terapias, obviamente en ese entonces yo era incapaz de ir a un centro comercial sola, Claro, era incapaz de entrenar yo sola, claro. era incapaz de ir a un lugar con mucha gente, era incapaz de manejar, incapaz de trabajar, incapaz de todo. Ni siquiera podía estar en mi casa yo sola, ¿no? Em, Empiezo a evolucionar esta parte de poderme movilizar y yo siento que mi motor principal era eso, o sea, mi tranquilidad, mi fuerza. O sea, que yo no lo hice, o sea, estás mal y te voy a demostrar con paz
que tú eres el que está en el error, que tú eres el enfermo, que tú eres el que se equivocó. Y no con el afán de demostrar, sino porque yo buscaba mi salida Claro. de esa situación. Sí. No. Ajá. Me dolió mucho darme cuenta cómo me enamoré, que es una enfermedad. Ajá. Me dolió mucho darme cuenta de eso, cómo me enfermé. Y no tener las herramientas y el valor de decir no. Sí. ¿No? Cuando eres una mujer empoderada y te sientes Claro. todóloga y que has logrado muchas cosas, se reducen en nada cuando permites una situación así. Porque aparte no es una situación ni dos así. O sea, yo había tenido relaciones anteriores tóxicas y seguía los mismos patrones, Ajá. ¿no? Entonces, igual de maltrato, de humillación, de mentiras, de traición. Entonces, ya había sido como que la historia de mi vida. Cabrón. Dije, no inventes, o sea, Ujú. ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué parte está mal? Fracturada. Ujú. Entonces, con mis terapias me empiezo como a reconstruir. Ajá. Primero a abrazarme y saber que reconocer que es una parte enferma mía. Abrazarla, quererla, Sí, claro. aprender de ella. Ujú. Y me empecé a apasionar en el tema. Ajá. Realmente apasionar en el tema. Al principio también me daba mucha vergüenza a las pocas personas que platicas. Dicen, ay, no, ¿cómo te pasó esto? Es como increíble, ¿no? Claro. Entonces, también decidí no verbalizar la historia como tal, Ujú. pero sí a platicar un poquito sobre las herramientas que fui evolucionando, ¿no? Con este mismo apasionamiento de la evolución mental, ¿no? Sí. Entonces, la lectura Ajá. es lo que siempre a mí me ha ayudado Sí. y a entender también sobre todo qué es la codependencia, Ajá. ¿no? Porque también yo era una persona codependiente. Ujú. Y la codependencia te va llevando todo como a los extremos, ¿no? Sí. O sea, o todo o nada, pero mal pedo, o sea, Ujú. arriesgas todo, pero Ajá. no conoces ese límite. ¿Por qué? Porque no lo conoces, no lo Ajá. identificas. Y entonces, en ese momento del síndrome de Estocolmo, yo no identificaba qué tanto daño me estaba haciendo a mí y a Claro. los míos. Sí. Sí, porque lo normalicé. Empiezo a leer sobre la codependencia y digo, madres, mi terapeuta me lo dice, ay, no manches, Aurora, ¿eso qué? Pero después que lo entiendes, digo, sí, cierto, lo tengo. Pero no pasa nada, o sea, sales Claro. adelante. Claro. Entonces, lo primero es la aceptación. Ujú. ¿Sabes qué? Acéptalo, Ujú. abrázalo, Claro. y ahora cómo vas a salir adelante de eso. Así es. Pero siempre me puse metas a corto plazo y decía, a ver, ¿qué es lo que más me cuesta trabajo? Y lo analizaba y me dolía, y me enojaba, me daba insomnio. Y decía, puta, la aceptación de que no soy toda poderosa, el ego. Ok, Ujú. Muy bien. Sí. primero, Ajá. trabajarlo y otra vez y volver a caer y otra vez, a no enojarme conmigo misma, a ser empática, a ser humilde, eh, a entender que ser vulnerable no está mal, Exactamente. ¿sí? Ajá. A entender que ya soy un adulto y que puedo Ujú. resolver los conflictos yo también, desde Sí. una forma sana, ¿no? Sí. E independiente. Ujú. Después de que estudio la codependencia, la verdad es que los podcasts, audiolibros, empecé a cuidar mucho mis entornos, la Ujú. música que escucho, Ajá. lo que veía en la televisión, porque Muy bien. incluso, Sí. imagínate, con una situación bien ruda y veo pura popó Claro. cruda en la televisión, Claro. tampoco está chido, ¿no? O sea, Así te es. vuelves a contaminar. Así es. Y más que nunca empecé a profesar esto, que siempre es como una filosofía de vida, que es alejarme de la contaminación, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien. Entonces, continúo después de esta parte de entender la codependencia a salir de la codependencia, porque en la codependencia me di cuenta que era codependiente a muchas cosas. Ujú. O sea, mi hobby, mi trabajo, mi esto, Sí. y sobre todo entender la parte de mi esto, ¿no? Ajá. A todo le ponía mí. Pues no, Sí. no es así. Muy bien. ¿Sí? Y esa fue mi primera meta. Dije, Ujú. ok, ya no soy codependiente de esta situación. Y seguía el caso, seguían las amenazas, todo acá bien intenso. Y hubo un momento en el que lo empecé a ver como una película. Y entonces yo Ajá. dije, yo soy una actriz de esa película. Ujú. Dije, y no me gusta el papel. Muy bien. No soy ese papel. Exacto. Pero lo tengo que hacer y tengo que salir de ahí. Entonces seguí sanando, me enfoqué a sanar mi salud mental. Obviamente sí que hay una depresión crónica. Había veces que me costaba mucho trabajo, que no podía ni levantarme. Y Ujú. obviamente pues tenía que seguir atendiendo todos los asuntos de mi vida. Y con buena cara, porque al final los otros también tienen conciencia, Claro. Claro. ¿no? Y no tienen la culpa de las malas elecciones. No puedo justificar Ujú. equivocarme en un área de mi vida y Ujú. contaminar a los demás. Sí. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer? Ajá. Y empecé a buscar espacios
que pudiera atender esas áreas de mi vida en una forma que me dieran paz. ¿Cómo cuáles? Cuéntame. Por ejemplo, la paz a lo que me dedico, a mí me daba paz en la parte de administración Ajá. general. Sí. A lo mejor no me sentía segura ahí, pero sí en la parte administrativa me concentraba haciendo estrategias, Ajá. sí, en forma indirecta, y dije, bueno, esa área es como un dominó. Ujú. Entonces dije, entonces mi ajedrez, entonces así lo empecé a mover, Ujú. como un ajedrez en forma virtual. Ajá. Entonces así lo empecé a trabajar y saqué adelante mi negocio. Luego decía, es como un árbol, ¿no? Dije, yo soy la base. Entonces Ujú. una raíz es mi negocio y es un dominó y así está. Y luego decía, la parte de mis hijos, bueno, son mi base, pero son una parte de mi motor. Ujú. Pero ahorita a mí me corresponde alimentarlos, que me da paz con ellos. Sí, muy bien. Dedicarles tiempo de calidad. Ajá. Entonces fue cuando también destino a quienes seguir la tarea, quienes ayuden en esto y en el otro. Yo les dedicaba tiempo de calidad, no tiempo que me generara estrés. Ajá. Gracias a Dios tenía la oportunidad de poderlo hacer. Sí. Y fue cuando me empecé como a sanar, a Ajá. darme tranquilidad. Ujú. Quizá ellos me sanaron a mí, más bien. ¿En qué sentido lo dices? Qué bonito. Pero Desde sí, el amor. tiene que, Su amor me sanó. Sí, porque sus chicos que tengo la bendición, conozco a uno un poquito y son niños muy Sí, yo creo que eso. sí, sí. Sí. Has hecho un gran trabajo también. Sí, es incondicionalidad la Ajá. que me ha sanado Ujú. y no les debo menos más que estar para ellos. Claro. Y fue Claro. cuando decidí renunciar a todo y estar para ellos. Ujú. Ujú. Sí, entonces esa fue la segunda parte que a mí me dio más fuerza. Claro. Y decir, ellos están bien. Ajá. ¿Están así bien? es, así es. Obviamente con 50,000 herramientas también, ¿no? De terapias. Sí, siempre ha sido eso como muy Ajá. clave, ¿no? Sí. Y los veía felices, entonces su risa, su felicidad, sus logros, era lo que dije, lo estoy Ujú. haciendo bien, aunque yo estoy toda Ujú. jodida, deshecha, Ujú. estaba destruida. Sí. Sí. Otra área, mi familia nuclear, también me enseñé, me sentía muy culpable por haberlos hecho a un lado en esa situación, no haber Sí. pedido gritos Claro. de ayuda, de auxilio, Ujú. porque yo sabía que iban a estar ahí, Ujú. pero yo bien valiente de que quería salir las cosas yo sola, Ujú. jamás les dije nada y lo que decidí es igual, dedicarles tiempo, Eso. conocernos. Muy bien. Conocernos, regresar al núcleo, Ajá. pasar tiempo, aunque no hagamos nada, ¿sabes? Exactamente. Entonces eso también, y yo Ujú. también lo traduzco al amor, entonces Ujú. entendí y aprendí que el amor es acción, que el amor Ujú. está en todo. Claro. Entonces, y creo y estoy convencida que el amor es la única energía que trasciende. Transforma. Forma, así es, trasciende. Entonces Ujú. ahí agarré más fuerza todavía, me recuerdo muy bien. Ajá. Cuando me sentí fortalecida desde mi corazón, entendí lo que es verdaderamente el amor hacia Ujú. alguien, Ujú. sentirse amada, y eso lo Ujú. sentí con mis hijos, esa incondicionalidad. Sí. Y sin juicio, dije, no Ujú. inventes, o sea, hasta mis Ujú. perros, es la verdad, Ajá. lo entendí y dije, ese es el valor que necesito, entonces estoy en paz, Sí. encontré mi paz. Qué bueno. Y fue cuando me atreví a decirle no más. Y se Ujú. lo dije en la última llamada que Fue, cuéntanos eso, porque es una mujer muy valiente. Les está resumiendo su historia. muy rápido, pero Sí. fue un gran proceso el que viviste. Sí, ¿Cómo le lo que pasa hiciste, es que Linda, la para- historia, Ajá. perdón, la historia inicial, o sea, sí está como muy larga, pero creo que es Ajá. más importante Sí. rescatar el después, Así porque es. de esas decisiones sí me generaron cosas muy fuertes, Sí. que todavía sigo trabajando y que me gustaría también compartir. Claro. Cuando decido ya poner el límite, ya no tenía codependencia y Ujú. Aurora ya me había enseñado a poner mis límites sanos desde el amor, porque también era una persona agresiva o Ujú. ruda, podemos llamar, ruda, sí, ruda. Sí. Porque en algún momento lo necesitaste, como lo Ajá, hablábamos. exacto, sí. Ujú. Recibí una llamada Ajá. y no recuerdo ya bien las amenazas, la verdad. Hubo algo bien curioso, hubo un momento en que ya como los últimos meses de eso me ponía en modo avión y era así como que, no, así Sí. como que, ay, otra vez, ¿no? Ajá. Ya me sentía como un poco más empoderada, Ujú. pero me generaba el terror después, Claro. ¿no? Pero en el momento de la llamada, ajá, me envalentonaba, tenías ¿no? O sea, fortaleza. la Sí. chingada, o sea, yo Sí, necesito sí. enfrentar. Claro. Y dije, y el amor es el que me movió. Recibo la llamada, le dije, a ver, a mí no me vas a Eso. estar hablando así.
Muy bien. Dije, para empezar, si tú me quieres matar, si me quieres hacer hamburguesa, si me quieres cuartizar, si me quieres mandar a un saco, si quieres hacer lo que sea, hazlo. Sí, Dije, enfrentando no el te miedo. tengo miedo. Así es, Linda, muy bien. Dije, porque si lo quisieras hacer, ya lo hubieras hecho. Así es. Dije, y lo único que tú tienes para mí, Ujú. dije, es gratitud. Porque le ayudé en muchos aspectos también. Ujú. Y entender lo que es la gratitud, Así es. eso también a mí me dio mucha tranquilidad, porque dije, yo lo hice muy bien. Claro, Yo estoy en paz. claro. Yo no sabía todo su cochinero. Yo soy una víctima más, pero no Ajá. voy a actuar como una víctima. Muy bien. Voy a actuar con mi propia paz y con mi propio amor. Ujú. Y seguí caminando, seguí Ujú. adelante. ¿Y qué crees? Como obra por obra, o sea, como magia. O sea, ¿Qué cuando pasó después? me- jamás recibí una llamada, Nunca más te vuelvo a marcar. jamás. Sí. Ya no supe nada, Ujú. nada. Ujú. O sea, nada, nada. Ujú. Sí. Pero ahora sí que pasa y viene ya la contraparte. Yo creo que si eso fue un infierno, yo creo que ya después ¿Qué pasa? es peor, es mayor el infierno, porque Ajá. entonces empiezo con trastorno de ansiedad. Así es. Y imagínate, o sea, ya traía lo del superador, bueno, en trámite, la codependencia Ujú. de superación. Ujú. En trámite, El estrés. el estrés postraumático. En trámite, la depresión, Ujú. ¿no? Entonces, Sí. una cosa sobre otra. Luego, el sentido de persecución. Ajá. Entonces, Claro. ingreso, ¿no? Claro. Y yo en el trip de que no, cero medicamentos, todo Ujú. natural, ¿no? Y Ujú. meditación Ujú. y no sé qué, bueno. Pues, ¿qué pasa? Pues que entonces ya no puedo ir a mi negocio, ya no puedo salir, como les platicaba, Sí. ya no quería hacer nada Sí. de mi vida. Estaba yo propio encerrada en mi propia vida. Y otra vez, ¿qué sucede? Que me secuestro mi propia vida yo sola. No tenía la capacidad de vivir en paz. ¿Por qué? No porque existiera una amenaza ya real, sino mi mente Claro. era la que empezaba a maximizar todo lo que Así es. sucedía. O sea, incluso si se me paraba una moto a un lado, ya estaba temblando. Sí. ¿Y qué sucedía? Pues no, puta, ya empezaba que me va el ataque. Sí, sí, claro. Ay, se me salió la garganta, el corazón, sentí que me iba a dar un infarto, Sí. dije, no, ya, entonces ya me voy a morir, ahora sí. Claro, O sea, claro. no me descuartizaron, pero me dio el ataque al Así corazón. es, así Dije, es. todo, al fin me iba a morir, ¿no? Entonces mi temor empezó a morirme, ¿no? Entonces, ya traía ahora ese trip, ¿no? Ujú. El temor a la muerte, Claro. ¿no? De una cosa y de otra, digo, Ujú. puta, dije. Y ya empecé yo con mis temas espirituales, me acerco más. Siempre he sido una persona muy espiritual, Ujú. pero me adentro todavía más de esa purificación Ajá. en todos los sentidos. Y fue cuando también entendí, pues de todas maneras todos nos vamos a morir, ¿no? Si me muero mañana, estoy en paz. Ajá. Y Sí. desde entonces ha sido en ese tema Ujú. mi ley de vida. Y como que me liberó un poco más. Después, el sentido de persecución, pues dije, bueno, pues al final si van por mí, van a ir por mí. Sí. No necesariamente todos, o sea, no tengo que sentir toda hostilidad todo el tiempo. Ajá. Y me empecé a animar a hacer poco Muy a poco. bien, muy bien. ¿Qué hacía? Pues recorridos cercas, Exacto. cerquita, o sea, cerquita. Ajá. Muy bien. Si yo tenía una actividad que me gustaba hacer mucho, salir al aire libre, ando fuera, así, perseguir mi entorno, Muy caminar. bien, Sí, retomar, exacto. sí, pero al principio me podía aventar un montón de kilómetros y al principio no me salía ni una cuadra. Ajá. Entonces empezaba así una cuadra y me regresaba, no, hombre, yo sudaba, pero Sí, cañón, sí, así. sí. Regresaba temblando, la quijada apretada, Ah. se me quebraban los dientes de la ansiedad. Ujú. Y era un infierno, llegaba y me agüitaba, me generaba depresión, no puede ser yo. Sí. Pero hay otra incógnita que yo decía, a ver, soy yo, ¿no? Más bien una contradicción, Ajá. porque yo decía, sí soy yo, y me enseñé que era una parte de mí. Ujú. Además de todo lo que yo sentía que traía cargando como una enciclopedia atrás de mí, todo lo que Claro. había sucedido, Claro. no quería abrazar y aceptar esta parte, ¿no? Ujú. De que dije, ahora tengo esto. Ujú. Ok, otro reto. Sí. Entonces dije, a ver, entonces ahora lo transformé en un reto. Ujú. A veces siento que en mi caso yo confundía la palabra reto, Ajá. ¿no? Como si fuera algo malo o algo agresivo. Ajá. Y no, yo lo vi como un aprendizaje. Dije, a ver, ¿cómo voy a lograr poder salir yo solo en paz y ya no sentir que todo el mundo va contra mí? Muy bien, y eso me encanta. Le voy a poner una pausa. Fíjate qué reflexión tan linda hiciste. ¿Cómo le voy a hacer? Porque es muy fácil, en un caso así, buscar justo como, o sea, con esa tendencia a la codependencia, ¿no? Ahora yo Sí. quiero que alguien me salve, o sea, a veces es muy difícil tomar la responsabilidad, es a lo que voy, y decir, a ver, yo tengo esto, ¿yo cómo lo voy a resolver? Exacto. Y esa, Entonces, sí, y sobre todo, yo tengo una frase que yo aprendí.
es buscar el cómo sí. El cómo sí. Muy sí. bien. Y decir, bueno, hoy no pude, pero mañana sí. Muy bien. Y lo vuelvo a intentar. Y eso Ajá. no me define. Ni Exactamente. tampoco, y entendí que no me define lo que viví ni lo que sucedió. Ujú. Dije, no, al contrario, es un bien. aprendizaje. Y el día de hoy me siento bendecida, a pesar de que sigo en ese proceso. Ajá. Me siento bendecida por lo que me pasó, porque sí me dio mucha fortaleza mental y espiritual, la verdad. Después del sentido de persecución, que ya lo logré, ¿cómo? Siendo constante. Claro. Todos Claro. los días. Claro. Todos los días. Se le llama terapia de exposición. Ajá, ¿Qué es lo que Decías, o sea, aproximarte, exponerte a lo que causa pánico, Sí. ¿no? En tu caso era salir la motocicleta, pues una cuadra, luego dos, luego tres. O sea, para que el sistema nervioso justo se dé cuenta que no hay amenaza afuera. Pero eso toma mucho tiempo. Fuiste muy valiente. sí. Y Muy como que, valiente. y la misma vida también te va poniendo Sí. situaciones. Y ahí entra una experiencia que tuve con uno de mis hijos. Ajá. Apenas lo empezaba a enseñar a salir, ¿no? Y me dice, yo, mamá, estaba en casa de un amigo que iban a ir a ver cuando estuvo una pelea en el estadio del Akron. Y tienen boletos, se van a ir ahorita y que no sé qué. Ujú. Sí. Y yo así, ¿me dejas ir? Sí, hijo. Ajá. Toma dos a los 20 que estaban cerca. Me dice, oye, mamá, me dejaron aquí en la punta del estadio. Hay muchísimo tráfico, no podemos entrar y que no me pueden cuidar. Uf. Ajá, y el trafical. Y yo con este trip, ¿no? Sí. Y yo, puta, no, pues le dije, pues ahí, yo sola. Dije, no, pues ahí voy por ti. Ujú. No, hombre, para llegar hasta allá Claro. donde yo vivo, hago como media hora, Sí. ¿no? Y el trafical, dije, no, no puedo, y me empecé a ondear y así. Ujú. Total que no lo encontraba, él no tenía señal, no me contestaba, chalala, y empecé en pánico, pues no vas a creer, me paré en donde está la avenida del Estadio Akron, no sé cómo se llama. Ajá. Me paré en doble fila, me bajó el carro, me tiró el pavimento porque me empezó a dar el ataque. Ajá. Sí, Me sí, tiré sí. al pavimento, Sí. llegaron Ujú. paramédicos, llegó todo el mundo, y yo así de que, más bien yo empecé a tranquilizar a los paramédicos de que tengo un ataque de ansiedad Sí. y estoy buscando a mi hijo. Muy bien. Pitando todo el mundo, mi carro y todo Claro, prendido, Claro. de novela la escena. Sí, Pero sí, dije, sí. primero tengo que estar bien. No, pues ¿cómo se llama tu hijo? No, pues Mengano de tal. Me ayudaron a localizarlo y me lo Ajá. trajeron y yo. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo Ajá. bien, pero tuve un ataque de ansiedad por esta Claro. situación. Claro. ¿Por qué? Pues porque traía esta amenaza, ¿no? Del sentido de persecución y que todo el mundo... Y aparte, pues imagíname, toda tirada en el pavimento Por del estadio de supuesto. Akron, o sea... Claro. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué me movió? Pues la necesidad de ir por mi hijo. Así es. Pasa eso y me di cuenta en automático que el día siguiente, voilà, estaba como si nada en ese sentido, ¿no? Es como echarle limón a la herida, Ujú. eso de la confrontación. A veces también descubrí que hay cosas que nos generan más miedo de lo que realmente es. Muy bien, exactamente. Ajá, entonces Ajá. aprendí a dar pasos pequeños y constantes Sí, y a muy no bien. claudicar hasta llegar al objetivo. Aprendí en ese caso a no procrastinar, no dejar las cosas para después. Entonces desde entonces me metí en la cabeza de que si inicio algo lo tengo que terminar. Y así fui avanzando en cada tema. Sí. Después del sentido de persecución, me acuerdo que yo me ponía mucho pruebas yo sola de la parte de la codependencia. Me costaba mucho trabajo organizar un día Ajá. y salirme de esa agenda, Sí. ¿no? O sea, si yo movía una parte de la agenda, ya valía Todo. gorro toda la agenda. Ya no me organizaba y y me generaba una culpa así tremenda. Entonces no me saboteaba, sino que yo cambiaba las actividades, ¿no? Sí. Entonces me empecé a poner retos personales. Muy bien, me acuerdo. Sí. Ajá. Entonces aprendí a ser flexible, la flexibilidad. Entonces ahora dije, bueno, hasta lo anotaba, yo tenía una bitácora, tenía una agenda, aparte en terapia, de que me ponía a ver, hoy que voy a trabajar, no, pues esto, y me empezaba pum, pum, así, no, pues hoy la regué en esto, voy a explotar en el otro. Entonces hoy no fui buena en la flexibilidad. Entonces Sí. aprendí en esa parte del reto Ajá. también a no ponernos nombres de que está bien o está mal. Exactamente. Sí. Yo decía, estoy en entrenamiento, Así es, linda. estoy entrenando, estoy enseñándome. Pero ni modo, y está difícil. Claro. Pero dije, sí puedo, Ujú. sí puedo. Y fíjate que en este tema del estrés postraumático, de esto de cuando tenemos tanto eventos de ansiedad o pánico, esto que estás diciendo es el principio de ser flexible. En el mindfulness se habla mucho de la autocompasión, o sea, de tenerte mucha compasión. Y de justo ser flexible, Así es. porque Hay un principio en el trastorno de ansiedad de entre más exigente seas, más ansioso te vas a poner, ¿no? Así es. O sea, entre más compasivo sea yo conmigo mismo y más paciente, y
el sistema nervioso central de veras se relaja, ¿no? Entonces, Entonces, Sí. tú hiciste un gran trabajo en eso. Sí, y le diste en el clavo muy importante porque yo era una persona con toda esta situación y encima de que yo traía esta escuela, de que hacía mi agenda de la semana, ¿no? Ay, tengo un hueco de 12 a 1, pues pongo una junta, pongo esto, que no sé Sí, qué. claro. Hasta ponía tiempo de comer, ¿no? Pues tengo tiempo para comer 2 a 3 con mis hijos, les digo no sé qué, y a las 4 ya otra vez me regreso a trabajar. O sea, vivía sobre una estimulación de que, no, pues entonces ahora me meto a la maestría de esto, ahora estudio Claro. esto, así. Claro. Tengo un espacio en vacaciones, en tales horas, pues me meto a estudiar en la noche, y así estaba todo el tiempo en mi vida. ¿Por qué? Pues porque aparte soy una persona con TDA diagnosticado, entonces estaba acostumbrada a todo el tiempo estar corriendo, 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 Claro. corriendo. Y para mí el tema de descanso, y Sí, según yo que era muy bien. espiritual, era una pérdida de tiempo. Y entonces me empecé a clavar en estudiar la parte de lo del bienestar, ¿no? Sí. Dije, a ver, entonces, ¿qué es bienestar? ¿No? Ujú. Entonces, ¿qué es descansar? Claro. Y entendí que todos esos huecos de tiempo eran todas las áreas de todo este trastorno y todas estas situaciones eran como para la parte de la evasión, Ujú. ¿no? Entonces dije, ok, no estoy sanando, hay Sí. muchos temas que tengo que sanar, no puedo, entonces decidí bajarle el ritmo, Padrísimo. mínimo, sí. Ajá. ¿Para qué? Para darme oportunidad de sentir todo lo que ya no quería sentir, todo lo que a mí me asustaba, lo que a mí me apenaba. Yo estaba muy apenada con muchas personas Sí. que, según yo, generaban muchas expectativas sobre mí o me sentía que les estaba en deuda. Ajá. Gente que me admiraba o me admira, no lo sé, que yo sentía como que les fallé, ¿sabes? O siempre que me veían como esa estrellita que iba a brillar, ¿no? A ser Sí. diferente, crear la diferencia en el mundo. Ajá. Y dije, sí, sí lo voy a crear. Cuando transformé esa parte de sentir como en deuda, sentirme avergonzada, pero sí duró un periodo, te estoy hablando después de eso, como 2 años. Ujú. Seguimos ahí en terapia. Sí. Yo estuve aquí muchos años con Aurora, superando muchos temas. Eh, pero dije, esto algún día me va a servir como experiencia, como enseñanza. Claro, Y fue claro. cuando decidí aprender, seguir aprendiendo y sigo en ese proceso. Dentro de ese proceso Ujú. pasan otros en mi vida personal, me dedico a competir en algunas áreas y veo que logro mis objetivos pero tampoco me hacen feliz. Entonces descubrí que también era Ajá. una evasión a seguir alimentando esa parte del ego, esa parte de la codependencia, esa parte dañina Ujú. hacia mi persona. Me recordé mucho a cómo este personaje generaba una expectativa sobre lo que él quería que yo hiciera. Ajá. Y recordé que eso era lo que a mí me enfermó, Sí. su aprobación. Sí, muy bien. Entonces dije, no, ahorita estoy haciendo todo Ujú. con el afán de que me aprueben. Estoy codependiendo a la parte de que si está bien o está mal. Y dije, Ajá. no, voy a parar. Y es cuando entró la parte de la distemia, en la Ujú. depresión, darme cuenta de todo eso. Sí. Y ya es el último tema en el que sigo trabajando. Voy muy avanzada, estoy muy bien, orgullosa de mí misma. Creo que he sido mi mayor demonio, Ujú. pero que ya lo reconozco, lo veo, lo abrazo. Ya cuando me siento toda así, aunque va a llegar, yo le llamo al monstruo con megadito. Digo, ya ven, ¿qué vamos a hacer? Muy Y bien. como salgo de ahí, ya me pongo a hacer Ujú. ciertas actividades, me pongo a estirar, a hacer yoga, cosas que me Eso. hacen sentir bien, Muy a bien. cocinar. Ajá. Y regreso al amor, Muy bien. que esa es mi contención. Sí. Y eso siempre va a ser todo. Y pues el punto aquí es que yo soy una sobreviviente. Sí. Yo soy una persona que ha salido adelante de muchas enfermedades emocionales, Ujú. ¿sí? Porque hay que entender que es una enfermedad y que todos estamos expuestos, ¿sí? A caer en estas enfermedades, porque incluso hay enfermedades que hasta son aprendidas, Claro. ¿no? Claro. Entonces, no podemos normalizar no amarnos, Muy no bien. podemos normalizar que necesitemos la aprobación de otras personas, Muy bien. Exacto. no podemos normalizar decir, ay, estoy depre. Ujú. O sea, sí existe, pero no es normal, Ujú. ¿no? Así es. Entonces, para todos y para todas, creo que el mensaje aquí es decirle que sí pueden salir adelante Muy bien. y que Sí. lo pueden hacer pronto, Exacto. porque no debe de ser rápido, sino pronto, en sus Así propias es. metas y que sean valientes. Sí. Y que está bien padre también contarlo después, como yo. Ajá. Aunque llores y aunque duela y aunque me siento un poco abochornada, pero estoy orgulloso. Sí, sí lo debes de estar. Y de verdad, yo que vi tu crecimiento, es muy inspirador lo que trabajaste.
Es Muy muy inspirador cómo lograste salir de veras de esta situación. Ella lo resumió, pero fue muy complicado todo lo que vivió. Tienes otras historias paralelas que no podrías contar por el tiempo, Así es. pero ella ha vivido mucho acoso y situaciones. no solo por una persona, por varias, y yo veo como, me encantó lo que dijiste ahorita, o sea, regresar al amor, regresar a tu familia, a tus hijos. Así es. Y a mi pareja de tu también. pareja. Ese es... Que Es una pareja sana la de ahorita. Exactamente, hacia allá voy. Sí, también hacia Tengo el allá gusto voy. de conocer. Exacto, o sea, Ajá. hacia allá voy también. Romper este patrón y Muy entender bien. la parte... Cuando yo regreso Eso. a entender lo que es el amor, Sí. entendí qué clase de pareja quiero y toda esta parte de, ay, tú me dio naranja y yo no sé qué es, no, perdón, pero es una payasada, no, Sí, sí entendí es. que yo para encontrar a un 100% de alguien, yo tenía que estar al 100, Sí, Lina. ¿no? Sí. O sea, y si le podemos poner un número, ¿no? Porque eso Claro. es muy subjetivo. Pero dije, si no estoy completa, no puedo ofrecer nada. Sí. Incluso dentro de la relación, cuando esta persona llega a mi vida, yo le decía, es que estoy descompuesta y ¿por qué estás con un ser humano como yo? Y luego yo le decía, es que soy como un Frankenstein. Incluso hasta le decía que soy un perro de la calle. Y me ha enseñado a recibir cariño, Sí. a recibir amor Excelente. también. Excelente. Porque incluso dentro de todos estos patrones que también seguía era sabotear lo que él me ofrecía. Y a no Muy sentirme que bien. lo merecía, no creerle. Muy bien. Pero dije, si salí de una, ahora me toca creer. Muy bien, Linda. Sí. Y soy merecedora. Y soy merecedor. Sí. Exactamente. Pues Y sigo ahí, en esa vibración. Ah, pues gracias Gracias de veras por por haber estado. No. Espero que este testimonio sirva de inspiración para los que están escuchándonos. Si hay alguien que está en una situación similar, donde estás en una relación, donde una persona te violenta, abusa, te amenaza, necesitas pedir ayuda con un profesional. Acércate, te dejo mis datos. Soy Aurora Orozco, me encuentras como Auro-Orozco en Instagram y como Aurora Orozco en Facebook. Te dejo mi WhatsApp 33 12 21 24 25. Que tengas un excelente día y gracias por habernos acompañado en este podcast. ¿Puedo? plenamente. Me gustaría nada más agregar Por algo. supuesto, por Sí, favor. súper importante para Aurora y para todos. Dentro de toda la experiencia, llevo muchos años tomando terapia, distintos tipos de terapias. Quiero decirles que sean constantes y que no se den de alta solos, porque la mente nos sabotea y creemos que ya estamos bien o nos empieza a dar flojera. Y no, ahí es cuando más necesario es. Entonces, sean constantes, sean disciplinados y vayan. Sí funciona. Sí, gracias por decirlo. Sí, no son recetas de cocina, ¿verdad? ¿Verdad? No. Son procesos. Así que gracias por esta recomendación Y hacer la tarea. y hacer la tarea. Así es. Pues gracias otra vez y que tengan excelente día. Plenamente con Aurora Orozco.